En compañía de Un Mundo en Contexto. 2:42 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos Marcay. Desde hace algunas semanas hemos visto en los distintos noticieros, también en las redes sociales, imágenes de lo que se está viviendo en la frontera de Estados Unidos. Da cuenta de que desde hace 2 meses los agentes de los puestos fronterizos en Estados Unidos están separando a las familias que cruzan la frontera con México y dejan a los niños en centros de detención ubicados en los estados de Texas y Arizona. Hace tan solo unos días se firmó una ley que revierte de cierta forma esta acción. Sin embargo, para conversar un poco más a profundidad de lo que está sucediendo con la política migratoria de los Estados Unidos, tenemos a través de Skype a Julio Enríquez. Él es abogado de inmigración y derechos humanos en Estados Unidos y director del Refugees Freedom Program. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vladimir, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar conversar con nosotros sobre este tema que está causando muchísima noticia en el mundo, sobre todo por lo que es considerado una violación a los derechos humanos de estos niños. Incluso hay quienes lo califican de tortura. ¿Cuál es exactamente la situación que se está viviendo en la frontera de los Estados Unidos con esta separación de los niños de sus familias? Bueno, lo que estamos viendo es que a partir de abril el Procurador General de los Estados Unidos emitió un memorándum interno para las autoridades de migración indicando que debían procesar criminalmente a las personas que cruzan la frontera. Esto es algo que en el pasado no se hacía. No se procesaba criminalmente, se trataba el cruce de la frontera como una violación civil, no una violación criminal. Okay. Y por lo tanto las personas, si bien entraban en un proceso de deportación, no tenían cargos criminales. Ahora les están poniendo cargos criminales y las procesan por este cargo federal, y por supuesto los detienen en centros de detención criminales que no son de inmigración y allí no admiten a los niños. Entonces lo que hacen es que los separan. Julio, el delito es ingresar a los Estados Unidos sin la respectiva documentación. Correcto. Okay. Haber entrado a Estados Unidos de forma ilegal, ¿no? Ahora, una de las cosas bien importantes para resaltar acá es que muchas de estas personas que están entrando son solicitantes de asilo, son personas que están huyendo de una situación bien grave en sus países tienen el derecho bajo la ley de Estados Unidos a solicitar asilo. Lo que indican las autoridades es que lo deben hacer en los puertos de entrada, es decir, en una alcabala, en un cruce fronterizo entre México y Estados Unidos. Allí deben presentarse las personas y pedir el asilo allí. Sin embargo, cuando la gente hace esto, lo que termina ocurriendo es que las alcabalas les dicen no tenemos capacidad en este momento para procesar su aplicación de asilo, vuelve en otro momento, vuelva en otro día. Muchas personas han sido rechazadas sin ni siquiera escuchar por qué quieren pedir asilo. Entonces estas personas frustradas terminan cruzando de forma ilegal y se entregan a las autoridades, pero lo que están haciendo ahora es que los separan a los que vienen con niños. Por supuesto, si la gente está huyendo de una situación de violencia, viene con su familia entera. Claro. Y los que vienen con los niños los separan. Los niños los dejan en unos centros de detención por su cuenta, están supuestamente diseñados para niños, pero realmente hemos visto las imágenes y son lugares bien macabros. Lo que emite, tú habías mencionado hace ratito sobre una ley que pasaron, realmente es un decreto que aprueba el presidente Trump. Y ese decreto lo que indica es que van a buscar mecanismos para no separar a las familias. Pero no clarifica bien cómo se va a lograr esto, porque no claramente indican que van a seguir procesando criminalmente a las personas que crucen la frontera, así estén haciéndolo con la intención de solicitar asilo. Entonces, ¿cómo se va a lograr no separar las familias si
si igual van a procesarlos criminalmente. Un juicio criminal va a durar más de los 20 días que pueden, de acuerdo a la ley federal, mantener a los niños detenidos. Sí. Y el juicio criminal va a durar mucho más de 20 días. Entonces no queda muy claro cómo se va a lograr. Okay. Julio, estamos conversando con Julio Enríquez, él es director del Refugees Freedom Program, abogado en inmigración y derechos humanos en los Estados Unidos. Hablando de lo que es la ley, o por lo menos el decreto que rige esta acción, mucho se habla de que los predecesores de Trump también la han utilizado. ¿Por qué precisamente en este momento se produce pues todo este escándalo por el trato que se le está dando a los niños? ¿Por qué no en la administración de Barack Obama, por ejemplo? Bueno, una cosa bien clara que estamos viendo distinta en esta administración con relación a la administración de Obama es que en la administración de Obama no se procesaba criminalmente a las personas que cruzaban la frontera, y lo que está produciendo la separación de la familia es el proceso criminal. Yeah. Cuando se inicia el proceso criminal, las personas son detenidas en centros de detenciones criminales que pues tienen ciertas características distintas a los centros de detenciones de inmigrantes. Esto no ocurría durante la administración de Trump. Si bien dentro de la administración de Trump hubo una serie de irregularidades, y si bien también hubo una serie de denuncias de grupos de derechos humanos sobre la forma en la que estaban interactuando con los migrantes en la frontera, nunca vimos las separaciones de miles de niños de sus padres que cruzaban con ellos. Esto sí es un escenario nuevo. Que se habla en cifras de más de 3.700 niños. Es decir, la cifra no está totalmente clara, pero esos son los estimados que se tienen hasta el momento. Es correcto, sí. Y bueno, son cifras que vienen creciendo también, ¿no? Porque muchas de estas familias, como indiqué, pues vienen huyendo realmente de una situación bien delicada en sus países, y pues están tratando de buscar un lugar seguro. Sí, generalmente, Julio, se habla, cuando se habla de la inmigración en la frontera con Estados Unidos, de personas que vienen de los países de Centroamérica. Sin embargo, con toda la situación que estamos viviendo en Venezuela, ¿tienen algún reporte de que haya alguna persona de nacionalidad venezolana que esté sufriendo los rigores de esta situación? Si bien hay reportes de múltiples venezolanos que han cruzado la frontera y que han estado en esta situación solicitando asilo en México, todavía no hemos podido verificar ni uno solo de un grupo familiar que haya sido separado. Se supone, y de acuerdo con lo que indican los reglamentos internos, las familias que se presentan en las alcabalas no deben ser separadas, porque ellas no van a ser procesadas por un trámite criminal. Por lo tanto, esas familias se deben mantener unidas en un centro de detención de inmigración. Sin embargo, pues todos los casos que hemos verificado de familias venezolanas han sido por personas que se han presentado en las puertas de entrada, y no que han entrado de forma ilegal bueno, cruzando el río o brincando una cerca, ¿no? Bien. Julio, nosotros muy agradecidos una vez más de tu amabilidad y siempre de tu disposición para atendernos, para conversar estos temas de derechos humanos y de inmigración. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden. Era Julio Enríquez, abogado de inmigración y derechos humanos en Estados Unidos, director del Refugees Freedom Program.